Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Raúl Contreras Amaña, soy hepatólogo, gastroenterólogo, soy investigador clínico y soy el investigador en jefe del Centro de Estudio e Investigación en Enfermedades Hepáticas y Toxicológicas aquí en México. Tenía ya un buen rato que no subíamos un video nuevo aquí a nuestro canal de YouTube, pero eh, en nuestras diferentes redes sociales, en TikTok, en YouTube, perdón, en Facebook, nos han estado pidiendo mucho hablar de un tema muy interesante y efectivamente no habíamos grabado un video sobre esto, eh, que es hepatitis autoinmune. Dentro de las enfermedades del hígado, hepatitis autoinmune es una de las que a la mayoría de nuestros pacientes les cuesta mucho trabajo encontrar información. Entonces, cuando hablamos de hepatitis autoinmune, estamos hablando de una enfermedad que pertenece al grupo de enfermedades que se llaman enfermedades autoinmunes del hígado. Eh, las enfermedades crónicas del hígado, las enfermedades que a la larga pudieran provocar una cirrosis, eh, existe una gama muy amplia de ellas y existen unas muy frecuentes como el daño hepático por alcohol, que es quizá la más conocida por la mayoría de la población, el daño por hígado graso asociado a disfunción metabólica, antes llamado hígado graso no alcohólico. Después vienen las hepatitis virales crónicas, hepatitis B, hepatitis C, pero no todos los casos de enfermedad crónica del hígado son provocados por estas enfermedades. Existe un grupo de enfermedades que son provocadas por las propias defensas del paciente, que por eso se llaman enfermedades autoinmunes, que viene de precisamente autoinmunidad, que es la respuesta de nuestras propias defensas contra una parte de nuestro propio cuerpo. Eh, y el hígado tiene algunas de estas enfermedades que se llaman autoinmunes. Existe un grupo de estas enfermedades que afectan el hígado, en las cuales nuestras propias defensas atacan al hígado y provocan enfermedad. Estas enfermedades autoinmunes del hígado, las principales son tres. Eh, la más común de todas a nivel mundial es la colangitis biliar primaria, antes llamada cirrosis biliar primaria. De esta no vamos a hablar mucho aquí en el video porque tenemos otro video aquí en el canal que habla sobre colangitis biliar primaria. La segunda enfermedad autoinmune del hígado más común es la hepatitis autoinmune y una menos común, la menos común de todas, se llama colangitis esclerosante primaria, que es una enfermedad que afecta sobre todo a hombres y que tiende a ir asociada a colitis ulcerativa. Pero este video es para hablar de una de las tres, que es hepatitis autoinmune. La hepatitis autoinmune, como lo dice su nombre, es una inflamación del hígado. Una hepatitis es eso, un proceso inflamatorio del hígado provocado por nuestras propias defensas, que es crónico, un ataque de nuestras propias defensas que se mantiene por más de 6 meses dañando al hígado y que si no lo detenemos puede provocar evolución a una cirrosis. Y además la hepatitis autoinmune tiene algo muy característico, tiende a desarrollar activaciones y exacerbaciones súbitas, que en inglés les dicen flares, los famosos chispazos o los incendios súbitos de la enfermedad, en los cuales de tener una evolución más o menos estable, de repente la enfermedad puede activarse súbitamente y provocar un daño más acelerado o una inflamación más grave. Eh, la hepatitis autoinmune es una enfermedad de la que todavía no sabemos plenamente, como en todas las enfermedades autoinmunes del cuerpo, todavía no sabemos plenamente por qué se desarrolla o cómo es el proceso por el que se desarrolla. Lo que sí sabemos es que cualquier enfermedad o cualquier fármaco que altere el funcionamiento de las defensas del organismo puede llevarnos a una hepatitis autoinmune. Eh, lo más común es que las pacientes, porque la enorme mayoría de pacientes con hepatitis autoinmune son mujeres, el 70% son mujeres y de ellas la mayoría están arriba de los 40 años. Eh, la mayoría de estas pacientes tiende a tener otra enfermedad autoinmune previa a la hepatitis autoinmune o de manera simultánea. Son pacientes que antes ya sufrían de tiroiditis autoinmune o que sufrían de artritis reumatoide o que sufrían de lupus o que sufrían de síndrome antifosfolípido, es decir, que ya tenían otra enfermedad autoinmune y que simplemente acabaron desarrollando también este tipo de daño contra el hígado.
Otra teoría dice que algunas enfermedades virales pueden alterar o trastornar nuestras defensas de una manera tan importante que eventualmente el daño ya no se detenga y acabe atacando a nuestro hígado. La más conocida de ellas es la hepatitis A, sobre todo la hepatitis A que afecta a mujeres adultas. Se ha visto que muchos casos de hepatitis A que no son detectados a tiempo en mujeres adultas acaban virando o acaban convirtiéndose en una hepatitis autoinmune. ¿Por qué sucede esto? Porque resulta que en las hepatitis virales la mayor parte del daño que sufre el hígado es provocado por nuestras defensas. Esto es algo muy interesante, hablamos de esto en otro video, pero en resumen les puedo decir que cuando nos contagiamos de una hepatitis viral, no es el virus el que destruye a las células. En realidad al virus no le convendría destruir al hígado porque ahí vive y ahí es donde se está reproduciendo. Lo que destruye al hígado cuando tenemos una hepatitis viral son nuestras propias defensas, porque detectan que hay un virus, que hay un cuerpo extraño en las células del hígado, y para poder acabar con ese virus o para poderlo destruir, nuestras defensas destruyen la célula del hígado, la rompen para que el virus quede expuesto y lo puedan atacar. Porque mientras el virus esté dentro de la célula no lo pueden atacar. Entonces nuestras propias defensas destruyen nuestras células del hígado para que el virus se libere y lo puedan atacar. El problema es que en algunas pacientes, sobre todo mujeres adultas que se infectan de hepatitis A, aunque el virus se cure, este proceso en el cual nuestro cuerpo está destruyendo las células ya no se detiene porque ya pierde el control, se vuelve un proceso descontrolado en el que el cuerpo ya no sabe identificar que ya no tiene el virus y entonces ya no puede detenerse. Sigue destruyendo células del hígado de manera constante, permanente, y entonces esto se llama virar. La enfermedad cambió de una hepatitis infecciosa a una hepatitis autoinmune, donde ya no hay un virus que esté provocando el daño, pero que las defensas del paciente ya no se pueden detener y siguen atacando al hígado. También lo vimos mucho en la temporada de COVID, en el tiempo de la pandemia. Muchos pacientes, muchas mujeres que se infectaron con COVID-19 y que desarrollaron inflamación hepática por el virus de COVID, acabaron virando a hepatitis autoinmune, precisamente por el mismo mecanismo. COVID volvía nuestras defensas en nuestra contra, ese era su principal medio de ataque y eso hacía que muchos progresaran a hepatitis autoinmune. Otras teorías hablan de predisposición genética o de fármacos, ciertos antibióticos o ciertos antiinflamatorios que podían desencadenar esta respuesta. Finalmente, en resumen, lo que sucede en una hepatitis autoinmune es que no importa cuál haya sido la causa, nuestras defensas empiezan a desconocer a nuestro propio hígado y lo empiezan a atacar. Y al atacarlo, lo empiezan a destruir poco a poco, hasta llevarnos, si no se detecta a tiempo, a una cirrosis. Algo muy característico de la hepatitis autoinmune es que tiende a ser un tanto agresiva, un tanto violenta en su evolución. Una vez que se desencadena la inflamación del hígado por hepatitis autoinmune, las defensas tienden a ser muy aceleradas en cuanto al daño y son pacientes que desarrollan un daño rápidamente progresivo. Tienden a ser fibrosadores rápidos, tienden a ser pacientes que avanzan rápidamente a una cirrosis más rápido que otras enfermedades y que cuando tienen cirrosis se descompensan más rápidamente por la misma inflamación que tiene el hígado todo el tiempo. ¿Tiene tratamiento la hepatitis autoinmune? Sí, sí tiene tratamiento. ¿Tiene cura? No, desafortunadamente, como la mayor parte de las enfermedades autoinmunes, no tiene una cura, pero se puede controlar muy bien. Algo que siempre ha llamado la atención de la enfermedad, de la hepatitis autoinmune, es que así como es de agresiva en su comportamiento, una vez que le damos tratamiento tiende a remitir muy rápido, es decir, tiende a apagarse rápidamente, tiende a detenerse muy bien y las pacientes suelen entrar en muy buen control muy rápido. ¿Cómo saber si una paciente, si una persona tiene una hepatitis autoinmune? Existen varios datos que nos ayudan a sospecharlo. Primero, que sea mujer. Dijimos 70% de los casos son mujeres, mayores de 40 años, muchas de ellas con antecedentes de una enfermedad autoinmune previa o de una infección viral que inflamó el hígado previamente o que consumen medicamentos de manera crónica como la isoniazida que pueden desencadenar reacción autoinmune.
y que además ya descartamos en ellas otras causas de daño hepático. Siempre hay que recordar que primero hay que descartar las más comunes, primero hay que descartar alcohol, hígado graso, otras hepatitis virales y después sospechar un autoinmune. Y existen datos de laboratorio que nos hacen sospechar o confirmar una hepatitis autoinmune. La primera es que dentro de las famosas pruebas de función hepática, las que se llaman transaminasas o aminotransferasas, en hepatitis autoinmune, la que se llama AST o TGO tiende a estar más alta que la otra que se llama TGP. Segundo, existen unas pruebas de laboratorio que se llaman inmunoglobulinas y dentro de esas inmunoglobulinas hay una que se llama inmunoglobulina G. La inmunoglobulina G tiende a estar muy elevada en casos de hepatitis autoinmune y se ha visto que mientras más alta está, más activa está la enfermedad. Esta prueba, que en mujeres no suele pasar más de 1200, 1300 puntos, las pacientes con hepatitis autoinmune pueden tenerla de 2500 hacia arriba. Hemos tenido pacientes con 3500, 4000, 5000 de inmunoglobulina G y que están en fases muy activas de la enfermedad. Existen laboratorios para todavía confirmar más el tipo de hepatitis autoinmune, porque hay dos tipos, tipo 1, tipo 2. El tipo 2 suele afectar más a niños, también afecta a niños la hepatitis autoinmune, pero es otro tipo. Y aquí pedimos diferentes anticuerpos. Pedimos anticuerpos antimúsculo liso, pedimos anticuerpos anti-hígado riñón, pedimos anticuerpos que se llaman anticuerpos antinucleares. El problema de los anticuerpos antinucleares es que son muy poco específicos. ¿Qué quiere decir? Tenerlos positivos no necesariamente significa hepatitis autoinmune. Muchas enfermedades, a veces hasta el hígado graso, pueden provocar que los anticuerpos antinucleares sean positivos. Por eso siempre recomendamos verificarlos con la inmunoglobulina G y con otros anticuerpos más específicos como el antimúsculo liso o el antihígado riñón. Y obviamente, afortunadamente ya es muy raro que un paciente con hepatitis autoinmune amerite una biopsia, pero si le hacemos una biopsia al hígado, nos va a dar cambios muy típicos que sugieren hepatitis autoinmune. Una se llama hepatitis de interfase, que es la inflamación en la zona del límite del lobulillo hepático. Nos va a dar un infiltrado por unas células que se llaman células plasmáticas, que son las que producen los anticuerpos que atacan el hígado, que también suele ir acompañada de algunos linfocitos, y una inflamación que se llama inflamación de la zona 1, que es la zona más cercana al límite del sinusoide. Entonces, cuando tenemos una paciente o un paciente que tiene una hepatitis autoinmune, sí debemos darle tratamiento porque la hepatitis autoinmune es una enfermedad muy escandalosa. Físicamente los pacientes se sienten muy mal, tienen dolores de articulaciones, dolores musculares, un cansancio extremo, fatiga crónica, pérdida de peso muy rápida, insisto, son fibrosadores rápidos, inflamación de las articulaciones y, insisto, generalmente también tienen otra enfermedad autoinmune que aparte empeora el cuadro. Pero, como comentábamos, una vez que se detecta a tiempo la enfermedad, si le damos rápidamente el tratamiento con medicamentos que detengan este proceso inmunológico, como los esteroides, como la satioprina, como el micofenolato en algunos casos muy específicos, podemos detener la progresión y mejorar significativamente no solamente el daño en el hígado, sino la calidad de vida del paciente. Entonces, sí es importante. Si alguien me ha dicho que yo tengo una hepatitis autoinmune, debo verificar que ya se hayan descartado antes las causas más comunes de daño en el hígado. Hepatitis autoinmune entra dentro de las causas poco frecuentes de daño, entonces difícilmente la sospechamos de inicio. Siempre hay que descartar otras enfermedades previas. Si ya las descartamos y el proceso inflamatorio tiene estas características que comentamos, como una AST muy alta, inmunoglobulinas altas, entonces vale la pena pedir los autoanticuerpos y iniciar tratamiento. Ya afortunadamente decíamos, la biopsia no suele ser tan indispensable. Todavía algunas guías la recomiendan, otras la verdad es que solo la recomiendan en caso de pobre respuesta a tratamiento, pero la mayoría de las pacientes responde muy bien si se detecta.
Ojo, si no se detecta a tiempo y no se le da tratamiento a tiempo, insisto, son fibrosadores rápidos. La hepatitis autoinmune es una enfermedad que provoca mucha inflamación persistente en el hígado, rápidamente y progresiva, que puede convertirse en una cirrosis en menos tiempo que otras enfermedades, y suelen ser cirrosis con descompensaciones muy frecuentes. Entonces, siempre es importante buscar rápidamente una hepatitis autoinmune cuando otras enfermedades del hígado ya se descartaron, y si se confirma, empezar tratamiento a la brevedad. Son pacientes, todas las enfermedades autoinmunes del hígado siempre sugerimos referirlas a un hepatólogo. Son enfermedades de difícil control en general, que ameritan mucha experiencia en su manejo, y que si se quedan en manos de alguien que no esté bien entrenado, lo único que podemos lograr es retrasar el diagnóstico o retrasar el tratamiento, y con eso empeorar la calidad de vida del paciente, o simplemente lograr que la enfermedad avance a una cirrosis mucho más rápido. Pero si se detecta a tiempo y se trata adecuadamente, el 90% de las pacientes entran en remisión muy rápido y mejoran mucho su calidad de vida y el riesgo de progresión de cirrosis. Entonces, eso es la hepatitis autoinmune. Es una enfermedad muy compleja. Traté de darles un resumen pues lo más práctico y lo más conciso que se puede. Hay que recordar que dentro de las 3 enfermedades autoinmunes del hígado es la segunda en frecuencia, y que siempre se debe sospechar, sobre todo en una mujer de más de 40 años, que tiene un antecedente de riesgo de autoinmunidad, con un daño en el hígado que no tiene explicación, y que ya se descartaron las causas más comunes de enfermedad del hígado. Cualquier duda, saben que estamos a sus órdenes. Les recuerdo que nosotros damos atención tanto personal como por videollamada. El número para agendar citas, ya sea para videollamada o para cita en el consultorio, es el +52, que es la alada de México, 771-128-7876. Hay que enviar un mensaje de WhatsApp a ese número para pedir los informes, y ahí con todo gusto les pueden programar una videollamada en cualquier parte de América Latina. Tenemos pacientes de muchos lugares de América Latina y de Estados Unidos, algunos incluso de Europa, y si no, también les pueden dar cita con nosotros en el consultorio. Espero haberles aclarado esta duda, porque me pedían mucho este video. Voy a tratar de grabar otros un poquito más frecuentes, pero este de hepatitis autoinmune me lo habían pedido muchísimo. Entonces espero les sea de utilidad. Les recuerdo, soy el doctor Raúl Contreras Omaña, soy hepatólogo, gastroenterólogo, investigador clínico y el jefe del Centro de Estudio e Investigación en Enfermedades Hepáticas y Toxicológicas aquí en México. Espero sus comentarios, y cualquier otra duda o cualquier otra cosa que quieran que tratemos en un video subsiguiente, por favor anótenlo en los comentarios, porque de ahí es de donde yo tomo las ideas de lo que vamos a hablar en los siguientes videos. Un saludo y muchas gracias a todos.